Aquí se habla libertad. Con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por acompañarnos, como siempre, por la señal de Radio Caracas Radio. Como todos los jueves, aquí se habla libertad para estar conversando sobre temas de interés, de actualidad y, por supuesto, estar en sintonía con ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Catherine Manzano y Justo Navarro; en los controles, José Gregorio González, y quienes hablan en la conducción el día de hoy, Pedro Uruchurtu. Recuerden además que pueden sintonizarnos a través de las múltiples vías que les ofrece Radio Caracas Radio para estar en contacto. Pueden hacerlo a través de nuestras redes, @RCR750 en Periscope y en Twitter. También pueden hacerlo a través de YouTube buscando RCR750 y, por supuesto, a través de nuestra página web www.rcr750.com. Allí tienen toda nuestra programación en diferido, en vivo, y pueden sintonizar pues cada uno de los espacios que les ofrece esta casa para estar informados y sobre todo para que tengan contenido de calidad. Y también este programa llega gracias a Habibis Cakes, porque todos queremos un postre ideal, queremos que sea sabroso, que tenga un buen sabor, una buena presentación y que además sea económico. Eso a veces parece ser mucho pedir, pero no. Con Habibis Cakes ustedes pueden comerse el dulce que ustedes quieran, el postre que siempre quisieron, y esto incluye, se los puedo decir, y además recomendado, la pavlova de arequipe, chantilly, fresas, brownies con full chocolate, tortas tres leches, suspiros, pay de limón, trufas, marquesas, pionono y muchísimo más. Además, en Habibis Cakes ustedes pueden escoger la presentación que más se ajuste a lo que ustedes quieran, individual, mini, familiar, extrafamiliar, como ustedes lo deseen. Y además, por si fuera poco, con Habibis Cakes ustedes pueden hacer sus propias fiestas, pueden hacerles pedidos especiales, tortas de cumpleaños, bautizos, matrimonios, graduación, como la pidan, y también tienen mesas de dulces si quieren pues algo más especial. Es cuestión de contactarlos y ellos seguramente se adaptarán a sus necesidades. Así que síganlos en Instagram, @HabibisPisoCakes. Allí pueden hacer sus pedidos y ellos se encargan de llevárselos hasta su hogar, porque más que un postre, Habibis Cakes es un bocado de amor. Y bien, amigos, hoy tenemos un programa muy importante, muy especial. Vamos a estar conversando sobre algo que nos está preocupando, que a todos nos tiene, pues, la verdad, muy, muy preocupados con lo que tiene que ver con la situación de los venezolanos en el exterior, nuestros migrantes, nuestros refugiados, que pues están padeciendo una situación bastante compleja, no solamente en lo que significa el maltrato, la xenofobia y la aporofobia, que lo estamos viendo como fenómeno, sino también por lo que ha significado la respuesta de los gobiernos de la región. Hay casos que contrastan. Vamos a estar hablando sobre el estatus temporal especial que aprobó el gobierno de Colombia y que va a beneficiar a más de 1.7 millones de venezolanos que viven en ese país y que los va a regularizar, lo cual obviamente es una medida importantísima y la cual vamos a estar analizando, pero también respuestas de otros gobiernos que pues han preferido más bien alentar de algún modo con sus actitudes, con lo que han hecho, pues un poco lo que significa el maltrato hacia los venezolanos, por qué ha pasado esto, pero sobre todo nos interesa enfocarnos, además, en la respuesta política a este fenómeno, porque obviamente nuestros migrantes y refugiados son consecuencia de un régimen, un modelo que está en el país y que obviamente mientras eso no se atienda, mientras eso no se resuelva, pues seguirá existiendo. Así que muy importante pues esto para analizarlo el día de hoy. Y también vamos a estar hablando sobre la importancia de la formación política, por eso lo vamos a hablar hacia el segundo bloque. No sé si producción me indica si ya tenemos a nuestro primer invitado. Ya lo tenemos en línea. A ver, sí, listo, ya lo tenemos. Bien, amigos, bueno, me honra muchísimo además tenerlo de invitado en el programa. David Smolansky, enviado especial del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Sabemos que estás haciendo un gran trabajo, David, y gracias por acompañarnos. Nos interesa mucho conversar contigo el día de hoy. Saludos, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a tu audiencia. Felicito también pues, el trabajo que has venido desempeñando y además por mantener las ventanas de la libertad de expresión abiertas en Radio Caracas Radio, que ha sido siempre un gran amigo de la libertad de expresión y donde hice radio por 5 años. Así es, así es. Esta es la Casa de la Libertad, así que siempre tu casa también. Y de verdad, bienvenido, David. Justo reflexionábamos mientras te presentábamos
lo que ha venido pasando con los venezolanos, ¿no? Desde el trabajo que tú has venido haciendo, pues has estado levantando información, hay productos muy importantes, hay informes que de la mano de la OEA han permitido no solo visibilizar, sino crear una conciencia muy importante sobre la situación de los venezolanos. Cuéntanos un poco desde ese rol, ¿no? ¿Qué es lo que has venido haciendo? ¿Cómo han venido sistematizando esto de manera que el mundo lo asimile cada vez con más preocupación y con más acción, esperamos? Y sobre todo, ¿cuál es tu lectura de la situación actual con respecto a los venezolanos, a los migrantes y refugiados, visto todo esto que estamos viendo de la xenofobia, la porofobia y todas estas cosas que están pasando y que yo sé que ustedes les están haciendo un seguimiento pues muy importante en este momento? Sí, bueno, primero, Pedro, para poner a todos en contexto, yo coordino un grupo de trabajo para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en mi condición de enviado especial del secretario general de la OEA. Esto fue algo que se creó en 2018, en septiembre de 2018, cuando, por ejemplo, en ese momento ni siquiera existía gobierno interino en Venezuela. Y se creó cuando no había ni 2 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Hoy, lamentablemente, al momento que me hace esta entrevista, ya somos 5.5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es una oficina especial que, con la visión extraordinaria que siempre ha tenido el secretario general, se creó justamente para abordar un tema que está impactando no solo a los venezolanos que se van, sino que impacta a toda la región. ¿Cuáles son los países que con más migrantes y refugiados venezolanos? Te lo relato brevemente. Bueno, todos sabemos que Colombia es el primer país receptor, con 1.700.000. Después está Perú, con 1 millón. Poca gente sabe que Perú ya tiene 1 millón de venezolanos. Luego está Chile, con aproximadamente 460.000. Ecuador, con aproximadamente 420.000. Brasil, aproximadamente 265.000. Y Argentina, aproximadamente 180.000. Eso es lo que yo llamo el G6, ¿no? Ahora, esto es una crisis que va hacia Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, México, aún con pandemia, creció una barbaridad y hay más de 100.000 venezolanos. En Panamá hay más de 120.000 venezolanos. En República Dominicana hay más de 110.000 venezolanos. Y si no vamos a los términos relativos, Pedro, que es muy llamativo, sí, el 15% de la población de Curazao y el 15% de la población de Aruba ya es venezolana. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando los venezolanos el día de hoy? Bueno, en primer lugar, el derecho a la identidad, que es otro derecho humano que viola sistemáticamente la dictadura, porque hoy el venezolano se va del país sin pasaporte, sin cédula de identidad o con sus documentos vencidos, y bien sabemos que es imposible o bien difícil, en todo caso, obtenerlo cuando se está en el exterior. En segundo lugar, el estatus migratorio. Muchos venezolanos están en condición de irregularidad. Hay países que o no suministran la documentación como deben hacerlo los venezolanos para que puedan estar regulares, o los procesos son muy lentos. Entonces tenemos a venezolanos que lamentablemente, pues, ante esta situación no consiguen trabajo y están en el empleo informal o están en condición de calle o están desempleados. Y otro reto muy grande que nos deja el 2020, o que nos dejó el 2020, es el COVID-19 y cómo garantizar que todos los migrantes y refugiados venezolanos, estén regulares o no, puedan acceder a la vacunación, porque quiero recordar que el derecho a la salud es un derecho humano y a un venezolano, aún estando irregular, esté donde esté, no se le debería negar el acceso a la salud y mucho menos en tiempos de pandemia. Muy importante eso que dice, sobre todo por el tema también universal, ¿no? Del acceso a la salud, que es algo que los gobiernos deberían tomarlo en cuenta. De esto que nos cuentas, David, que la verdad son números que quizás, más allá de la crudeza de ser un número, nos demuestra una realidad innegable y que probablemente la región no estaba preparada para esto y que probablemente pues por eso hemos visto algunas respuestas tardías, algunas respuestas escurridizas por parte de algunos gobiernos, pero también hemos visto respuestas como la del gobierno de Colombia y que recientemente con esta medida, este estatus de protección temporal, que creo que es muy importante porque quizás ataca el principal problema con respecto a la regularización, porque en la medida que tú tienes más información de quiénes están en tu país, de quiénes son los que han llegado, pues los puedes insertar y pueden aportar muchísimo. Yo soy de los que piensa además que la migración aporta enormes beneficios a las sociedades, incluso en las situaciones tan complejas como la de la huida de los venezolanos. Ahora, cuéntanos un poco sobre la medida que va a beneficiar a 1.7 millones de venezolanos en Colombia, una medida histórica, una medida que evidentemente Colombia toma por ser el primer receptor, porque bueno, con nuestra frontera que además es tan porosa, más allá de los accesos específicos legales que se tienen de la frontera, era innegable tomar algún tipo de medida, aún pese a las críticas internas en Colombia.
Cuéntanos un poco de esto y cómo lo están viendo ustedes y sobre todo el contraste, por ejemplo, con medidas como las que puede tomar un gobierno como el chileno o gobiernos más hacia el sur, que lejos de intentar regularizar, pareciera que lo que han buscado es cerrar puertas, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Y cuéntanos un poco también, ahora ya que se firmó formalmente el estatuto. Mira, el Estatuto Temporal de Protección, como yo lo expresé públicamente en su momento, es una política ejemplar que está liderando Colombia para el continente. Colombia ha sido excesivamente espléndida y generosa con los venezolanos. En primer lugar, como ya lo mencionábamos, 1.700.000 migrantes y refugiados venezolanos, por largo el primer país receptor. En segundo lugar, ha mantenido su política de fronteras abiertas. Por el COVID, un año la frontera está cerrada, pero quiero recordar que antes de ello, la frontera siempre estuvo abierta. Además, Colombia es un país que no pide visa. Yo quiero recordar, Pedro, que aquí hay muchos países que desde que la crisis de migrantes y refugiados se ha acentuado, han colocado más restricciones migratorias y la principal es que nos piden visa. Desde Trinidad y Tobago, pasando por Aruba hasta Chile, nos están pidiendo hoy visa. Colombia no pide visa. Y además de eso, por ejemplo, acepta documentos venezolanos vencidos, como el pasaporte y la cédula de identidad. Este estatuto temporal de protección pues, le va a dar la regularidad a los venezolanos en Colombia. De ese 1.700.000, aproximadamente 1 millón no tenía documentación, como decimos coloquialmente, no tenían papeles. La idea es que durante este 2021, que pues, se va a tomar prácticamente todo este año la implementación de este estatuto, pues ese casi 1 millón de venezolanos que no tenían documentación, más los otros 800.000 que tenían lo que se llamaba el permiso especial de permanencia, queden bajo este paraguas del Estatuto Temporal de Protección, que lo más relevante, en mi opinión, más allá de que va a facilitar el acceso a la educación, a la salud y a los mercados laborales, lo más relevante es que es por 10 años. Entonces el venezolano va a estar completamente protegido por una década en Colombia. Y hoy estamos viendo que el venezolano se beneficia, el venezolano es el que sale ganando. Eso es hoy, pero yo les aseguro que en unos años quien va a salir ganando esta medida es Colombia, porque la abrumadora mayoría de los venezolanos quiere trabajar, quiere emprender, quiere estudiar y eso evidentemente va a favorecer a la economía colombiana, porque la migración yo creo que cuando se hace de manera segura, ordenada y regular, termina beneficiando a los países receptores. Ojalá, y eso es parte del trabajo que hemos nosotros impulsado desde nuestra oficina, ojalá esto se estandarice en toda la región. Yo me siento muy satisfecho de que esta propuesta de Colombia la propusimos en la Asamblea General de la OEA en Medellín en 2019, hace año y medio, y hoy es una realidad y obviamente no es un trabajo solamente de nosotros, es el gobierno de Colombia, es las distintas agencias de Naciones Unidas, etcétera. Pero bueno, es una demostración que cuando hay una articulación entre distintos entes se pueden lograr cosas realmente de alto impacto para una población vulnerable. Ahora, insisto, esto es algo que debería estandarizarse en el resto de los países. Déjame decirte que Perú, por ejemplo, está trabajando lo que se llama el Carnet Especial de Protección, el CPP, que beneficiaría a 500.000 venezolanos que están irregulares. El otro 500.000 tenían lo que es el permiso temporal de permanencia, algo muy parecido a lo que hay en Colombia con el PEP. Pero el tema de Perú es que solamente es 2 años. Yo creo que la región tiene que ir pensando a dar una protección al venezolano mucho más prolongada. Si no se puede 10 años, como está haciendo Colombia, por al menos 5 años, porque la verdad es que cuando tú tienes un documento que solo dura 2 años, obviamente pues no estás del todo estable. Y quiero reconocer, y perdona que me extienda, el gobierno de Brasil. He tenido la oportunidad de visitar varias veces los campamentos de refugiados en el norte de Brasil, de lo más impactante, de lo más dramático en mi carrera pública que me haya tocado ver. Y el gobierno de Brasil es el único que está otorgando el estatus de refugiado, que ha sido también una propuesta, la columna vertebral de nuestra propuesta en la oficina. El estatus de refugiado según la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena, sin poner muy técnico, es la única que expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas. Y dice que una persona se puede considerar refugiada cuando huye de su país por violencia generalizada, violación de los derechos humanos, alteración del orden público y agresión extranjera. En nuestra opinión, estas 4 hoy aplican para que los venezolanos se tengan que ir y cerca de 50.000 venezolanos en Brasil han obtenido el estatus de refugiados según Cartagena. Esto que tú planteas es muy importante, sobre todo cuando uno analiza, sobre todo esa reflexión que tú haces de la estandarización de esto, ¿no? Porque esa debería ser la respuesta de una región que
que bueno, ciertamente no se esperaba este fenómeno, pero que tampoco lo puede evadir. Es decir, pareciera que la lógica detrás de no ir más allá, de no regularizar esto, es suponer que es posible contener dentro de las fronteras de Venezuela una realidad que no se puede contener. Es decir, los venezolanos que están huyendo literalmente lo están haciendo para sobrevivir. Es decir, la gente prefiere correr el riesgo de huir, salir por la frontera como sea, e incluso puede morir, como muchos han muerto en el camino, a quedarse en Venezuela con la certeza de que puede morir en el país por no tener acceso a lo elemental. O sea, la gente prefiere el riesgo para intentar sobrevivir. Ahora, David, esto me lleva a una pregunta que quizás es una pregunta desde el punto de vista político. La voy a dividir, la voy a hacer en dos partes, ¿no? La primera, que es que pareciera que, a ver, lógicamente hay que atender a los venezolanos, hay que ayudarlos y eso es elemental, proveerles asistencia, lo que dices tú, servicios de identidad, atención, eso es fundamental. Ahora bien, cuando el gobierno de Colombia toma una medida como esta, de 10 años, que evidentemente para ellos y o sea, para los venezolanos y para Colombia va a ser muy buena en el futuro, al mismo tiempo pareciera entonces que la percepción es que Venezuela no tiene solución en el corto plazo. Es decir, bueno, esto va para largo y por lo tanto tenemos que proveer a este primer grupo y probablemente esta será una medida que a lo mejor se extienda a nuevos grupos que migren en los próximos meses, porque además uno podría vislumbrar que eso va a ocurrir si no hay una solución pronta en Venezuela. Y por otro lado, David, también está la percepción de que los gobiernos, en particular el de Colombia por ser el primer receptor, pero en general, incluso ante lo que puede ser la aprobación de un TPS en Estados Unidos, piensan que prefieren abocarse al tema venezolano, al tema de la migración, y no atender la causa que origina a esa migración. Es decir, pareciera que el enfoque es, bueno, vamos a atender a quienes huyen, pero no le vamos a prestar tanta atención a la solución de lo que causa esto, que al final es el verdadero problema. Es decir, el problema no es los venezolanos que huyen, el problema es que hay un régimen que hace que huyan. ¿Cuál es tu lectura frente a esto? Porque eso a veces puede ser poco alentador, ¿no? Para mucha gente, sobre todo quienes siguen en Venezuela. Mira, ese es quizás el desafío más grande que yo me encontré cuando empecé en este grupo de trabajo. Algunos que decían, bueno, David Smolansky entonces ya se va a dedicar a lo de afuera y se olvidó lo de adentro. Y es completamente, digamos, errado, en mi opinión, hacer esa interpretación. Nosotros tenemos una visión, Pedro, que la llamamos la mano amiga y el brazo fuerte. La mano amiga es atender, proteger e integrar a todos los venezolanos que han huido de la dictadura. Porque esos venezolanos no solamente merecen estar bien hoy, sino los vamos a necesitar mañana para reconstruir a Venezuela. Así es. Hay ejemplos espectaculares de Croacia, de Bosnia, de Chile, de Corea del Sur, que se levantaron y hoy tienen economías prósperas gracias a la incorporación de su diáspora. Yo estoy consciente de que va a ser muy difícil ver a esos 5.5 millones de venezolanos volver al país. La gente se va sentando, va teniendo familia, te van saliendo oportunidades, pero una parte importante el día de mañana seguramente volverá. Y en un mundo globalizado, donde además esperemos que Venezuela el día de mañana se inserte en una economía verdaderamente de libre mercado, bueno, no necesariamente tienes que estar en Venezuela para aportar a su reconstrucción. Entonces, esa es la mano amiga. Ahora, ¿cuál es el brazo fuerte? Que es el otro mandato que tenemos en nuestra oficina. Denunciar las causas de la migración forzosa. Y por eso nosotros fuimos los primeros en decir que el venezolano tiene que ser reconocido como refugiado. Porque si el venezolano es reconocido como refugiado, es la mayor evidencia de las atrocidades que están ocurriendo en el país. El venezolano hoy no sale por un terremoto, el venezolano no se va hoy porque hubo un huracán, el venezolano hoy no se va hoy porque hubo, no sé, un deslave, como el que hubo en el estado Vargas en el 99, o el venezolano se va por un conflicto armado convencional. El venezolano se va por un régimen, que bien sabemos es un régimen criminal, que es un régimen que hoy se sostiene por grupos irregulares armados, que es un régimen que se sostiene por cuerpos de seguridad que desde hace rato no actúan bajo el marco de la Constitución y más bien se han fortalecido creando escuadrones de la muerte como el FAES. Se sostiene por actores internacionales de los cuales no hay que subestimar como Rusia, China, Cuba, Turquía e Irán, y se sostiene por las economías ilícitas, sobre todo el narcotráfico, de la minería ilegal. Y por cierto, quiero agregar que la crisis de migrantes y refugiados, uno de los temas que ha proliferado, que se ha aprovechado la dictadura, es la trata de personas. Que yo me sorprendí mucho, Pedro, yo no sabía, según Naciones Unidas, que más de 30.000 millones de dólares genera al año la trata de personas, siendo el tercer negocio
ilícito más grande del mundo y lamentablemente son muchas venezolanas, incluso menores de edad, siendo víctimas de esto. Entonces, por supuesto que se pueden atender los dos temas al mismo tiempo y esa ha sido la aproximación de nuestra oficina. Nuestra aproximación no solamente ha sido humanitaria, que es muy relevante, pero también política, y es no dejar de denunciar las causas de la migración forzosa. Y por eso hemos nosotros recabado solo el último año cerca de 600 testimonios. Muchos de esos testimonios están reflejados en los 10 informes que hemos publicado, donde es la misma víctima, es el mismo venezolano que dice por qué se fue del país. Por cierto, ningún venezolano ha dicho que se fue por las sanciones. Eso es otro mito, de que las sanciones han empeorado la crisis en Venezuela, que las sanciones ha hecho que... No, la sanción ha sido el régimen. Exactamente, pero es que, mira, esto no es exagerado, cerca de 600 venezolanos hemos entrevistado. Incluso muchas veces yo no participo en esa entrevista para que sea lo más independiente posible. Ni un venezolano en cualquier parte del continente, de cualquier edad, nos ha dicho de que se fue por las sanciones. Nos han dicho que se han ido por la falta de alimentos, nos han dicho que se han ido por la falta de medicinas, nos han dicho que se han ido porque fueron víctimas del AMPA, nos han dicho que se han ido porque fueron perseguidos por la dictadura, nos han dicho que se han ido porque en donde vivían dejaron de tener agua y luz permanentemente. Entonces, yo creo, Pedro, que es muy importante, y sobre todo tú que eres una persona acuciosa, de que no se vea esto como un tema separado de lo interno. Todo lo contrario. Creo que hoy la principal evidencia, y si no es la principal evidencia, una de las principales evidencias de las atrocidades que ocurren en Venezuela es precisamente el testimonio de un refugiado. Porque como tú decías más temprano, y nuevamente perdona que me extienda, ¿cuán desesperado tiene que estar un ser humano para caminar un continente entero para conseguir un plato de comida? ¿Cuán desesperada tiene que estar una madre para lanzarse en un peñero con un bebé recién nacido para poder llegar a una isla del Caribe? Caminar de Cúcuta a Lima es lo mismo que caminar desde Madrid hasta Helsinki en Europa. Es lo mismo que caminar desde Nueva York hasta Salt Lake City en los Estados Unidos. O sea, es decir, cuán desesperado. Yo lo decía ayer en una reunión que me invitaron a la Universidad de Oxford. Y yo decía, imagínense ustedes que empiecen a caminar en Europa desde Madrid, al sur de Europa, hasta Helsinki en Finlandia. Cuán desesperado tiene que estar un ser humano para caminar casi 4.000 kilómetros para conseguir un plato de comida, además, para conseguir un hospital donde una mujer pueda dar a luz. Esa es la desesperación de los venezolanos, una desesperación causada por la dictadura. Y sí, aquí no hay que andar con romanticismo. Aquí la única solución para frenar este deslave humano pasa por acelerar la transición en Venezuela, pasa por la salida de la dictadura. Mientras se prolongue Maduro usurpando el poder, lamentablemente serán más venezolanos con o sin COVID huyendo de Venezuela. Mientras más rápido se pueda recuperar nuestras libertades y la democracia en Venezuela, pues menos gente se irá y habrá incentivos para que los que estamos desterrados puedan volver. Así es, David. Eso que tú planteas, esa parte final, creo que además resume el por qué la causa, digamos, lo que hay que atacar es esa causa, porque eso al final es lo que nos va a seguir trayendo esto. Y la verdad es que nadie huye, y tú lo acabas de decir exactamente, a través de la idea de la desesperación. Nadie huye por gusto, es decir, nadie huye por eso. Probablemente es de las experiencias más horribles que alguien ha tenido que vivir, porque además el costo familiar, el costo humano, ¿no? La transformación de la estructura familiar en Venezuela, cómo eso ha venido cambiando y cómo eso ha venido generando, pues desde luego generando cambios importantísimos en la base de la sociedad, que es parte de los retos que tenemos para la reconstrucción. David, nos quedan pocos minutos y antes de despedir esta gran conversación que hemos tenido, quisiera un poco tu reflexión sobre lo que viene, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Y cómo crees tú que se puede ayudar mucho más al trabajo que ustedes están haciendo desde la oficina, pero también desde el punto de vista de crear conciencia en gobiernos, en organizaciones que deben hacer mucho más para sí, como dices tú, con esa mano amiga, pero con ese brazo fuerte, no dejar de entender que hay una realidad que mientras no se frene, eso no se va a poder contener dentro de nuestras fronteras. Mira, si no hay un cambio en Venezuela, es decir, si Maduro logra seguir usurpando el poder en lo que queda 2021, nuestras proyecciones son dramáticas y al finales de este año pudiese haber 7 millones de migrantes y refugiados. Eso ya oficialmente haría nuestra crisis la más grande del planeta, superando la de Siria.
Y perdón que te interrumpa, David, eso Sí. incluye incluso esta dinámica en la que con la pandemia mucha gente regresó y luego volvió a salir, ¿correcto? Sí, pero nosotros hicimos un informe sobre eso y regresaron 130.000 venezolanos debido a la pandemia. Quizás un poco más después que publicamos ese informe, pero no supera las 150.000 personas. Hoy son 5.5 millones, como te decía al principio de la entrevista, y si no hay un cambio en Venezuela, es probable que se llegue a 7 millones de migrantes y refugiados, lo cual, bueno, imagínate, estamos hablando más del 20% de la población y haría, insisto, sería la crisis de refugiados más grande del planeta. Mira esto qué dramático. Ya 5.5 millones de migrantes y refugiados es más que el total de la población de países como Costa Rica, Panamá, Uruguay, por mencionarte 3 en el continente, pero somos más que la población de Irlanda o Croacia en Europa. Es dantesco. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos? Bueno, en primer lugar, hay que salir del régimen si queremos frenar este deslave humano. Ese es el reto que no solamente tenemos los venezolanos, sino creo que tiene la comunidad internacional. Pensar de que lo de Venezuela se va a resolver solamente por los esfuerzos internos es de una ingenuidad del tamaño de una catedral. Se necesita más presión por parte de la comunidad internacional y se necesita sincerar los aliados realmente que quieran que en Venezuela haya una democracia, porque que haya una democracia en Venezuela no solamente va a beneficiar a los venezolanos, sino a toda la región. Específicamente con el tema de migrantes y refugiados, te decía anteriormente, tenemos que garantizar la vacunación contra el COVID-19 a todos los migrantes y refugiados, independientemente de que tengan su documentación o no. Eso es fundamental. En segundo lugar, creo que es muy importante, Pedro, desde tribunas como las que tú tienes, dejar muy claro que la violación sistemática al derecho a la identidad, a veces eso lo olvidamos y lo damos, ya se ha cotidianizado en Venezuela, pero el venezolano no tiene acceso a la identidad, eso es gravísimo. Y a medida que esto se prolongue, es aún más delicado. Entonces, sí es importante que se detalle cómo en Venezuela hoy no es posible obtener una identidad o qué hay que hacer para obtener una identidad y cuándo esto está afectando eso. Luego, bueno, estandarizar mecanismos de protección a los migrantes y refugiados, iniciativas como la que está tomando Colombia y en menor medida Perú, pues que otros países lo sigan haciendo. Y yo creo que también habrá que hacer mayores esfuerzos en contra de la discriminación y la xenofobia. Si bien es cierto, en comparación con otras crisis de migrantes y refugiados, afortunadamente yo creo que esta crisis no ha tenido quizás episodios de xenofobia tan recurrentes como hemos visto en otras partes, pero ya los está empezando a ver con más frecuencia. Me preocupa en algunos países como Perú, Ecuador, Trinidad y Tobago, que es donde peor tratan a los venezolanos por largo, y nosotros pues allí los mismos venezolanos somos los primeros que tenemos que alzar la voz para proteger a nuestros connacionales. Así es. Y bueno, ayer, por cierto, ayer circulaba este video en Argentina de estos dos jóvenes que sí. los botaron de la habitación donde vivían. Y bueno, la verdad es que estamos terrible, en contacto, ¿no?, con ellos, por cierto. Estamos en contacto con ellos y hicieron la denuncia a la Defensoría en Argentina y están buscando ya un sitio donde poderse quedar. Pero es así pero la verdad es que es dramático y da una enorme impotencia ver lo que están sufriendo y como dices tú, es algo que puede incrementar y esto sí lo puede hacer mucho más peligroso y bueno, creo que ahí es donde hay que seguir trabajando, creando conciencia. David, te agradecemos muchísimo estos minutos de conversación, muy oportuna, muy claro. Gracias por estar con nosotros en Aquí será la libertad. Espero que volvamos a conversar muy pronto y por supuesto mucha fuerza y éxito en la misión que tienes en este momento que es tan importante. Gracias a ti, Pedro, por la invitación y a la orden para futuras ocasiones. Claro que sí, un abrazo. claro que sí. Gracias, David. Chao. Bien, amigos, conversábamos con David Smolansky, enviado especial del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve.